a buscar todos un versículo que se encuentra en Hechos, capítulo 17, el versículo 26. Hechos 17, el versículo 26. Una vez que lo tengamos todo, vamos a leerlo al unísono. La palabra de Dios dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les has prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. A la luz de este pasaje vemos cómo cada ser humano que vive sobre esta faz de la tierra, no importando idiosincrasia, su cultura, todos hemos sido creados del mismo linaje, a imagen y semejanza de Dios. Ningún ser humano tiene menos que otro en cuanto a este aspecto. Por lo tanto, todo ser humano, sea creyente o no sea creyente, se requiere ese respeto y ese aprecio como criatura que es creada a imagen de Dios. Si todos nosotros los hombres dejáramos que esa idea entrara verdaderamente en nuestra mente y en nuestro corazón, imagen nosotros los cristianos que queremos agradar a Dios en todo aspecto, qué difícil, qué diferente fuera la vida y nuestro trato hacia las otras personas. Si todos nos consideráramos así, de esta manera, somos del mismo linaje de Dios somos. Y estamos viendo lo que es esta semejanza que tenemos en Dios en el estudio de la antropología, que es el estudio del ser humano. Hemos tratado ya aspectos de su compostura física, atendiendo que el hombre no es un ser animal, o sea, es un ser creado especial. ¿Por qué? Porque es un adorador. Para ello, el hombre fue dotado de un alma y un espíritu. El alma es esa imagen que tenemos de Dios. El espíritu, la habilidad de poder tener comunión con nuestro Dios. Así como el alma está estrechamente relacionada al cuerpo, tal es así que el cuerpo viene a ser instrumento del alma para manifestarse y recibir las impresiones externas. El espíritu del hombre está estrechamente relacionado al alma. Yo sé que muchas veces vienen preguntas que intentan ver cómo podemos diferenciar lo que es el alma del espíritu, y a veces se nos es difícil. Estamos estudiando al hombre como un todo. El hombre es material e inmaterial. O sea, tiene un cuerpo físico biológico, como tiene un alma y un espíritu. Hay aspectos materiales, aspectos espirituales en el ser humano. En nuestras necesidades materiales, nosotros tratamos de suplirlas procurando una buena salud, procurando el alimento, procurando todo lo que nos ayude a tener una compostura física adecuada. Bueno, también el alma tiene sus propias necesidades. De acuerdo a lo que estuvimos estudiando en esta segunda parte, las funciones o actividades del alma son los aspectos intelectuales, los sensitivos y los volitivos del ser humano. Bueno, cada una de estas cosas presenta necesidades. El hombre tiene necesidades intelectuales, esa necesidad de aprender, de crecer, de desarrollarse, de poder manifestar sus ideas, llevarlas a cabo, trazarse planes. Todas esas son necesidades intelectuales. El hombre también tiene necesidad sentimental, de comprensión, de seguridad, de ser amado, etcétera, etcétera. Y también tenemos necesidad de sentirnos seres libres. Eso es cuando nosotros podemos desarrollarnos volitivamente, o sea, realizar nuestra voluntad. Lo peor que le puede causar a un ser humano es caer esclavo o preso de la voluntad de otra persona. Y como podemos notar, tenemos muchas necesidades, pero hay también necesidades
que son espirituales, que ya esa viene a ser la necesidad de Dios. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando cuando tratemos la parte del espíritu. Pero lo que yo quiero es que podamos entender aquí esa relación entre alma, espíritu y cuerpo, y poder salir claros de poder diferenciar estas tres partes. ¿Okay? Repito, el alma está estrechamente relacionada al cuerpo. ¿De qué manera el alma está estrechamente relacionada al cuerpo? Bueno, lo usa para manifestarse. ¿Entienden eso? Cuando decimos lo usa para manifestarse, ¿a qué nos estamos refiriendo? Según los que vinieron en el estudio de la semana pasada. Por ejemplo, manifestamos todo lo que somos. Si yo soy un ladrón, voy a usar mis manos para robar. Si yo soy un chismoso, voy a usar la lengua para hablar. Si yo me gusta ver cosas inmorales, voy a usar mis ojos para... Entonces, como ustedes pueden ver, el alma usa el cuerpo para manifestarse, pero a la vez recibe las impresiones del mundo exterior también a través del cuerpo. O sea, recibe lo que ella necesita para crecer. O sea, que hay una relación estrecha entre el alma con el cuerpo. ¿Okay? Por eso es que inmediatamente que la parte espiritual del hombre, lo que es el alma, se va, ese cuerpo ahí quedó con sus mismos órganos, sus mismos miembros del cuerpo, pero sin función ninguna, porque el alma se fue, lo abandonó. Ahora, el espíritu del hombre está estrechamente relacionado al alma. Vamos a ver cómo lo vamos a diferenciar aquí después en el estudio, pero de igual manera que el alma usa el cuerpo para manifestarse, el espíritu usa el alma también para manifestarse. Como es la parte que nos relaciona a nosotros con Dios, por eso nuestros pensamientos perseveran en Dios, de corazón amamos a Dios, procuramos hacer la voluntad de Dios. Ustedes ven cómo el espíritu está estrechamente relacionado al alma y la usa para él también manifestarse. O sea, hay una correlación, una interdependencia entre estas tres partes funcionales del ser humano. Entonces, en conclusión, el ser humano está compuesto de materia y espíritu. Punto. Materia y espíritu. Esa es nuestra compostura. Lo que es la parte espiritual es el alma y el espíritu estrechamente relacionados. ¿Okay? Recuerde, el alma son esas actividades funcionales que hacemos como personas. El espíritu es la parte que nos permite relacionarnos con Dios, que usa el alma para su manifestación. Entonces, por eso es que aparenta un solo, un todo, alma y espíritu, aparenta una misma cosa, pero estamos viendo como en Tesalonicenses Pablo nos habla y nos dice que cada parte de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la obra de Dios. ¿Cómo yo veo lo que es el espíritu en uno? Si usted usa esta palabra, se usa también como para algo que le da fuerza, ánimo, impulso a algo. A veces decimos, no, porque esta persona es el espíritu de la reunión. O sea, es una cosa que anima, ¿verdad? Levanta la fuerza y le da valor a las cosas. Y esa es la parte que nos impulsa a nosotros los seres humanos a la búsqueda y adoración del Creador. Vemos que es dado por Dios en una forma individual. Números 16:22 aclara: Dios de los espíritus de toda carne. Vemos en el relato de Génesis que en el principio Dios alentó el espíritu de vida en el cuerpo inanimado y el hombre se convirtió en alma viviente, según Génesis capítulo 2, versículo 7. Ahora, ¿por qué es el hombre diferente al resto de las criaturas? ¿Para qué
Dios le dio espíritu, porque ya habíamos aclarado anteriormente que no podemos equivocarnos. Hay cosas inanimadas, como lo es una piedra. Hay cosas que presentan vida porque crecen, se desarrollan y se limpian, que son las cualidades de una vida, pero no presentan alma. Ejemplo, las plantas. Y ahí están los animales, donde tienen un alma, porque también manifiestan estas actividades los animales, como es el intelecto limitado a su capacidad, muestran emociones, muestran también voluntad. Cuando el gato se le ocurre salir de la casa y recorrer el barrio y regresar al tercer día, él está mostrando su voluntad. Tienen alma, pero es un alma terrena. Es un alma terrena. El hombre es el único ser dotado con un espíritu. O sea, no solamente tiene esa alma, pero hay una parte en él espiritual que lo lleva y lo eleva a buscar de Dios. ¿Por qué y para qué? Si fuéramos a responder esas preguntas, ¿cómo pudiéramos? ¿Qué opinión usted tendría? ¿Por qué y para qué Dios creó al hombre tan diferente al resto de las criaturas? ¿Haberlo oído? Muy bien, uno. Otro. Frases así breves es la que yo busco. ¿Por qué y para qué Dios creó al hombre así de una manera tan diferente? Para tener comunión con Él. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, me han dicho prácticamente lo básico, hermano. Para hacer la voluntad de Dios, para la gloria y la honra del Señor. Fíjense que estas son respuestas adecuadas, pero si vamos a la Biblia y alguna vez usted tiene la oportunidad de compartir con una persona y mostrarle el propósito de la vida y el por qué Dios nos creó diferente, hay por lo menos 4 versículos que son bien oportunos y bien claros para que lo escriban. Romanos 11:36 es el que termina Pablo diciendo: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Está Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, donde dice: todo fue creado por medio de Él y para Él, o sea, para Dios. Hechos 17:28 es una frase ahí muy conmovedora. Dice: porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Fíjense para que ustedes vean qué grande. Vivimos, nos movemos y somos. Y Efesios 1 del 3 al 6 es el versículo que nos dice que fuimos creados para la alabanza, como decía Dayani, de su gracia, de su gloria. El último, el penúltimo. Efesios 1, 3 al 6. Son 4 pasajes bíblicos bien importantes que definen nuestro propósito. Es tan así que a la luz de estos pasajes yo puedo ver cuánto sentido tiene mi vida. Solamente tiene que hacer la prueba y ver en estos pasajes si yo estoy cumpliendo ese propósito de ser para Dios, de vivir para la alabanza de su gloria, de movernos y vivir en Él. Claro que nosotros los cristianos, Dios cumple su propósito en nosotros, pero es triste ver cuántos otros seres humanos creados con nuestra misma capacidad, llevando la imagen de Dios, no cumplen con el propósito de Dios. Ahora, ya hemos visto que el alma es un espíritu, o sea que habita en un cuerpo que opera por medio del mismo, y que el espíritu tiene una correlación con el alma, formando lo que es la parte personal del ser humano. El espíritu viene a ser centro y fuente de la vida del hombre, porque dependiendo cómo esté su condición espiritual, su alma se va a proyectar. A ver si ustedes entienden esta idea.
Dependiendo como el hombre esté en su vida espiritual, se va a proyectarse su alma. Es obvio que una persona viva espiritualmente, sus pensamientos va a tener pendiente a Dios, va a sentir amor de Dios en él, hacia Dios y hacia su prójimo, y va a hacer la voluntad de Dios. Es por eso que es muy fácil identificar a una persona que está muerta espiritualmente. Ahora, es importante aclarar, hermanos, porque tenemos versículos como Efesios 1, donde dice, bendito sea Dios que nos escogió desde antes de la fundación de este mundo. Y en el cristianismo hay que aclararlo todo, porque si usted no lo aclara todo, enseguida no va a faltar quien tome una idea y ya forme una doctrina extraña. El hecho de haber sido escogido desde antes de la fundación del mundo no significa que nuestra alma haya tenido preexistencia a la concepción. ¿Entienden lo que yo le estoy diciendo? Nuestra alma, a pesar de que es esa parte personal espiritual que se manifiesta a través del cuerpo físico, no tenía preexistencia antes de la concepción. Sí, y podemos así ponerlo de esta manera, existía en los planes soberanos de Dios, que es otra cosa completamente muy diferente, porque en su omnipresencia existíamos en los planes de Dios. Por eso que Pablo dice que desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. Pero esto hay que interpretarlo tal como lo muestra la Biblia en la creación del primer hombre. Dios creó, cogió polvo de la tierra, hizo una figura, y después que esa figura estaba formada, Él le dio aliento de vida, y dice el texto que ese ser vino a ser entonces un alma viviente. Quiere decir que a mí me enseña que no hay ningún tipo de preexistencia a la concepción del ser humano, sino que en el momento que ocurre por naturaleza la concepción física, Dios ahí le da el aliento de vida, el alma, a esa persona, en el momento que se forma. No es cuando sale de la mujer que respira, y no es ese momento, no, es en el momento de la concepción. Por eso nosotros los cristianos abogamos por la abstenencia del aborto. Nosotros creemos de que ese ser humano que está formado en el vientre de la madre, no importa en qué estado se encuentre en su formación, es una persona, y es una persona que en caso de ser abortado va a la presencia de Dios. Es un alma, es alguien que existe. Y por eso esto es algo muy alentador para muchas madres que pierden a sus hijos pequeños, o pierden sus barrigas, y piensan de que perdí a un niño. No lo perdió. Esa criatura está en la presencia de Dios, desarrollándose como persona, porque en medio de todo esto es la voluntad de Dios. Noten el Salmo 139 del 13 al 18. Ahí Dios revela en su palabra este misterio, y esto que es tan milagroso. Salmo 139, versículo 13 al 18. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Noten esto. Dios usó a papá y a mamá para que por naturaleza biológica se formara una criatura. Pero dice esa amistad, tú me hiciste. O sea que esto es algo que es obra de Dios. Tanto la parte material como la parte espiritual. Es algo que Dios, primeramente la parte material, fue como Él dispuso todo el sistema reproductor del ser humano. Pero en cada criatura, ahí Él pone su aliento, su alma, el alma y el espíritu de cada ser humano. Dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado
mi alma lo sabe muy bien. No que no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y esta es la parte ahora donde tiene correlación con lo que habla Efesios 1. Dice, en tu libro, en el libro, estaban escritas todas aquellas cosas. O sea, existían en el libro de Dios. El libro aquí es el conocimiento omnisciente y soberano del Creador. Dice, esas cosas que estaban escritas fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Por eso prorrumpen una alabanza diciendo, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Entonces nosotros lo que queremos aclarar, ya que estamos estudiando la parte personal espiritual del ser humano, es que no hay una preexistencia a lo que es al alma, la parte espiritual. No fue que Dios creó espíritus y alma y luego esos espíritus y alma estaban buscando en qué cuerpo entrar y poseer. No es así. En el momento que es concebido un ser humano, ahí Dios le da el espíritu y el alma. Esa persona viene a ser un ser viviente, no importa que tenga un día deformado, viene a ser ya un ser viviente. Por eso nosotros respetamos la vida, estamos contra el aborto y tenemos un mensaje esperanzador para aquellas, no solo, sabemos que los que pierden niños, bueno, de ellos es el reino de los cielos, pero también los abortivos, o sea, las personas que pierden sus embarazos, no fue en vano. Esas criaturas también están en la presencia de Dios. Ok, Loida, tú querías decir algo. Porque lo interesante, hermanos, de la Biblia, porque la Biblia es un libro antropológico, sí es teológico, sí estudia a Dios, pero también estudia al ser humano, estudia al hombre. Pero lo interesante de la Biblia es que ahí encontramos aspectos que no presentan otros libros de ciencia. Hay muchos libros de anatomía, hay libros de psicología, hay libros que se encargan de estudiar todas estas ramas del hombre. El único libro más completo que nos habla de cómo somos es la Biblia, porque la Biblia presenta este aspecto espiritual. Si el resto, la anatomía, para ahí en el aspecto biológico, físico. Puede ser que los psicólogos vayan un poquito más allá y estudien el alma, pero ¿y qué del espíritu? Esa es la parte que no toca. Entonces la Biblia sí presenta nuestra condición espiritual. Y lo primero que presenta la Biblia es que este espíritu es lo que nos relaciona a nosotros con Dios. Fue esa parte que murió. Cuando hablamos de la palabra muerte, significa que separación, es el significado de la palabra muerte. Entonces, sabemos que por causa del pecado, hubo una separación entre el hombre y Dios. En Génesis 2, del 16 al 17, cuando Dios pone ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal y le dice, el día que de este árbol comas, dice, de cierto morirás. De cierto morirás. O sea, de cierto vas a estar separado de mí, lo que estaba diciendo Dios. ¿Por qué? Por haber quebrantado mi ley. Por eso que el pecado es una rebelión a la voluntad de Dios. Si se pueda definir el pecado, para mí este es el mejor. Rebelarse contra la voluntad de Dios. Persistir en mi voluntad por sobre la de Dios. Eso es pecado. Entonces, vemos aquí que Isaías 59:2 también dice que las iniquidades han hecho división entre el hombre y Dios. Noten que a pesar de que el hombre muere espiritualmente, siguió con un alma funcionando. Él no dejó de pensar, él no dejó de amar, él no dejó de hacer su voluntad. Me dice a mí que Adán continuaba siendo un alma,
pero estaba muerto espiritualmente. Por eso es que podemos aquí diferenciar. Es la única razón que tenemos para hallar cierta diferencia funcional entre el espíritu y el alma. Porque en la caída del hombre es donde se ve que sigue siendo un alma funcional, sin embargo, muerta espiritualmente. O sea, un ser humano muerto espiritualmente es muy fácil de detectar porque no cree en Dios, no vive para Dios, no adora a Dios, no lo alaba, no siente hambre y sed por la palabra de Dios, deja de congregarse, no ora o ora simplemente por costumbre, un hábito, pero no una relación que se ve que está conectado con Dios. Todas esas son señales de muerte espiritual o de una persona moribunda. Y no se asuste, porque ahí en Apocalipsis 3:1 hay un mensaje a Sardis, que es iglesia. Y a la iglesia le dice claramente: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Quiere decir que aún dentro de la cristiandad se puede experimentar ese estado donde casi estás ya como un moribundo. Por eso se necesita el avivamiento y se necesita que nosotros nos levantemos de ese estado y hagamos todo lo que tengamos que hacer para mantenernos vivos en el espíritu, porque es como una batería. La batería, cualquier batería va perdiendo la fuerza y la fuerza y la fuerza, y cuando viene a ver, el carro no arranca y hay que estarle dando cable para que arranque el carro. Entonces tú ves que son personas que si están así, vienen al templo, a lo mejor escuchan algo, es porque recibieron un cablazo, pero cuando se les va la electricidad vuelven de nuevo a caer. Cambia la batería, pónsela nueva. Entonces esa es la idea que podemos ver nosotros aquí cuando una persona está muerta espiritualmente o en un estado moribundo, del cual tenemos que nosotros abrir los ojos y no permitir. Sí. No, claro que no. Sí, porque estamos hablando aquí de los ángeles ya. Ángeles caídos, que como ellos operan contra naturaleza, ellos se rebelan contra Dios. Ellos no pueden, no tienen por qué estar dentro de una persona, pero lo están porque es como rebelarse en contra de la voluntad de Dios y contra la naturaleza. Y lo que usted me está mencionando ahí muestra claramente que este cuerpo, como hablamos al principio y tratamos la parte material del hombre, que era considerado edificio, ¿qué más? Templo. Entonces quiere decir que hay como una capacidad habitual donde está el alma, pero también puede meterse un espíritu demoníaco, o muchos pueden entrar a ese cuerpo. Sí, claro. Entonces ese espíritu malo comienza a influenciar el alma del ser humano, y por eso es que el alma del ser humano inmediatamente se trastorna y comienza a hacer cosas contra naturaleza, porque está siendo controlada y guiada por ese espíritu. Pero también lo interesante de esto es que no solamente los espíritus hay cabida en este cuerpo, pero hay cabida para el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso dice el Señor: una vez que tú eres cristiano y ya vienes a ser templo del Espíritu Santo, quiere decir dentro de ti está el Espíritu de Dios, no puede entrar ningún espíritu inmundo, ningún demonio puede poseer a un creyente. Lo puede influenciar externamente, pero nunca lo va a entrar dentro de él y lo va a dominar. Esa es una de las promesas que tenemos por ser sellados para el Señor. Bueno, vemos que lo que le pasó al espíritu fue que murió. ¿Entendieron esa parte? Que es una muerte más bien
Sí, el hombre experimenta la muerte física y biológica, pero esta muerte de que aquí se está tratando de la muerte espiritual, de la separación de esa alma de Dios por causa del pecado. Ese espíritu puede volver a la vida, ¿cómo? A través del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es lo mismo que la regeneración por el Espíritu Santo, la obra regeneradora que hace Dios en la vida de un ser humano. Y esa obra se realiza gracias a la obra expiatoria de Jesucristo. Sabemos que Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 4:24, ahí vamos a ver qué dice. Juan 4:24, los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y verdad. Dios es espíritu, los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, en otras palabras. Y Juan 3, del 5 al 16, es un pasaje clave. Ustedes saben que es el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo, donde ahí Jesús le presentó lo que era el nuevo nacimiento, y el maestro israelita pues no pudo comprender a lo que Jesús se estaba refiriendo, que hasta le llegó a hacer la pregunta: ¿es posible que el hombre pueda volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo: tú no has entendido lo que yo te estoy diciendo. Yo no te estoy diciendo nacer del cuerpo, yo te estoy diciendo nacer del Espíritu Santo. O sea que cuando el hombre escucha el Evangelio, por eso es que es importante que nosotros lo prediquemos, cuando el hombre lo escucha, el hombre entonces cree eso que escuchó, y como cree lo que escuchó, procede inmediatamente a arrepentirse, a convertirse a Cristo. Entonces es sellado por el Espíritu Santo. Ese hombre puede decir que tiene vida espiritual, que ha nacido de nuevo. Y por eso que todo en la vida de ese ser humano se revoluciona. La gente comienza a decir: pero ¿cómo es posible que antes de Cristo yo era así, yo tenía estos gustos, yo deseaba esto, y ahora no, ahora todo ha cambiado? ¿Por qué? Porque ya nació espiritualmente. Esa parte que estaba muerta vino a la vida y da una tremenda gratificación y gozo, porque es cuando el hombre experimenta verdaderamente estar completo. Porque mientras que no nace espiritualmente, es un cuerpo con alma. Es un cuerpo con alma. Pero cuando nace espiritualmente, entonces viene a ser un ser completo, recibe ese gozo y esa satisfacción que no tiene comparación. Lo interesante del espíritu, hermanos, es que es capaz de renovación y de desarrollo. No podemos confundirnos aquí, porque hay cristianos que niegan la naturaleza carnal, y no es así. Mientras que nosotros estemos en este cuerpo, tenemos una naturaleza carnal. Como por la obra de Jesucristo nacimos de nuevo, no solamente tenemos una naturaleza carnal, pero también ahora tenemos una naturaleza espiritual. Esa es nuestra realidad por el momento, porque el día que seamos glorificados, que ya el Señor nos saque de este cuerpo y nos dé otro, nuestra naturaleza ya no va a ser carnal, pecadora, va a ser una naturaleza, aunque seamos, yo soy de los que creo que vamos a seguir siendo seres materiales, porque por eso Cristo resucitó con un cuerpo material y mostró sus heridas. O sea, nosotros vamos a seguir siendo cuerpo material, pero el hecho de que yo tenga un cuerpo material no tiene que significar ser pecaminoso. Nosotros vamos a resucitar o a recibir un cuerpo material, pero con una naturaleza ya santa, una naturaleza espiritual, una naturaleza ya para estar de acuerdo a Dios y poder vivir con Dios. Mientras tanto,
¿Okay? Salmo 51:10 dice el rey David: renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiere decir que mientras que yo estoy esperando ese cuerpo, yo tengo que atender que en mí hay dos naturalezas, que dependiendo a la que yo más alimente, es la que más se va a robustecer. Yo puedo ser un cristiano y calificarme como carnal o espiritual, en el sentido a cuál de las dos naturalezas es la que más está tomando dominio y control de mi alma. Y eso es una realidad, hermanos. Hay cristianos que no se alimentan de la palabra, hay cristianos que van a ser y van a tener según lo que ellos le presenten al alma. Recuérdense que el alma recibe las impresiones externas y según va recibiendo las impresiones externas, ella misma después se va a manifestar. Si nosotros creamos un ambiente cristiano, si nuestra vida, su entorno es cristiano, yo voy a tener una vida cristiana robusta. Sabemos que todas estas verdades las aplica muy bien Pablo en su carta, cuando menciona la batalla espiritual entre el cuerpo y el alma, cuando él dice: lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que quiero hacer no hago, y presenta esa lucha espiritual genuina que tenemos todos nosotros los seres humanos, y esa lucha va a ser mientras que estemos en este cuerpo. Es nuestra responsabilidad como creyentes, yo siempre digo, no cometer el peor de los errores que puede hacer un cristiano: la bomba atómica. ¿Usted sabe cuál es la bomba atómica? Yo le he dicho anteriormente, no se recuerda. A ver si Marta sí lo recuerda, ¿ves? Y dar lugar al diablo, la bomba atómica. Contristar el Espíritu Santo y darle lugar al diablo. Un cristiano que cometa esto no sabe el daño que se está haciendo. Por eso es que el Señor nos dice: ser lleno del Espíritu Santo. O sea, vive para alimentar tu espíritu, ya que has nacido de nuevo, ya que tienes esa capacidad espiritual, vive para alimentar el espíritu, y solamente sobrevive la parte material, lo que es la carne, sobrevive. Cuando yo hablo de sobrevivir, sí, hay que trabajar para poder llevar un pan a la boca, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, pero cuánta gente se dedica más a lo material y a lo secular, y va olvidando y dejando atrás esta parte personal, que es más importante que lo material, porque el espíritu precede a la carne. Y por eso que el que tiene sabiduría, como ustedes que están aquí, se alimentan de la palabra de Dios y procuran el bienestar de su alma. Bien, según el Salmo 8, vamos ya a concluir este estudio de la creación del hombre dentro de la serie del creacionismo. Según el Salmo 8, el hombre fue creado un poco menor que los ángeles, porque los ángeles, ellos tienen habilidades, capacidades, características naturales muy diferentes al ser humano. Son muy diferentes. Fíjense, una de esas capacidades que tienen es entrar en el cuerpo de otra persona. ¿Quién de nosotros puede hacer eso? Nadie. Otra de las capacidades que tienen los ángeles es transfiguración, porque ellos no tienen un cuerpo físico material, son seres espirituales, sin embargo pueden tomar figuras y se pueden transformar. Eso nosotros no lo podemos hacer. Los ángeles tienen unas capacidades intelectuales inmensas. Los ángeles tienen una capacidad de transportarse que es inigualable. Todas esas cosas nosotros no las podemos hacer. Pero note que dice: fuimos creados un poco menor que los ángeles. En nosotros todavía hay una tremenda capacidad intelectual que
que nos puede llevar a inventar, a descubrir y a hacer cosas grandes como las que vemos hoy día. Nosotros tenemos capacidades por sobre las criaturas, de manera tal que Dios nos puso como mayordomos a señorear sobre el resto de la creación. Pero una de las cosas más importantes del ser humano es tener conciencia de sí mismo. O sea, estamos hablando ya de lo que es el aspecto de la conciencia, que es el entendimiento del hombre con respecto a la ley, según Romanos 2, 14 al 15. Lo cual, inmediatamente que uno desobedece la ley, la conciencia lo acusa. Eso no importa que sea creyente, impío, lo que sea. Basta para que seas un ser humano, para que inmediatamente que tú quiebres una ley divina, te venga la conciencia de que lo has hecho. Sea que procedas al arrepentimiento o no, o sigas acumulando iniquidades, pero de que te viene conciencia de que has violado la ley de Dios, eso sí es cierto, porque es algo con que Dios ha dotado la vida del ser humano. Por eso dice el Señor, nadie tiene excusa, y todos van a ser juzgados según esa ley que Dios ha puesto en cada corazón. Pero el hombre también está dotado de ética, de moral religiosa. Eso usted solamente lo ve en el hombre, no lo puede apreciar en ninguna otra de las criaturas. O sea, por eso es un ser extraordinario, no es un ser animal. Y eso se repite y se dice, se nos está diciendo continuamente de que somos animales. Y no es así, nosotros no somos animales, somos seres creados extraordinarios porque tenemos un aspecto personal que fue creado a la imagen de Dios. El hombre está capacitado para responder a este propósito divino a través del Espíritu. Ya sabemos cómo esta relación quedó afectada por el pecado, pero a pesar de que fue afectada por el pecado, la solución está en Cristo Jesús y en su sacrificio. La única manera que el hombre puede ser restaurado en una relación con Dios es naciendo de nuevo, naciendo del Espíritu. O sea, creyendo en Cristo y recibiendo esa nueva vida que solamente Él puede dar y va a influenciar la manera que va a pensar, sentir y actuar. Como el alma se manifiesta a través del cuerpo y este viene a ser templo del Espíritu Santo, entonces el creyente aprende a dominar los impulsos y apetitos carnales. Este es un tema muy importante también, porque por ahí hay muchos que dicen, y de esto se trataba lo que es la filosofía de los gnósticos, de que lo que tú hacías con el cuerpo nada tenía que ver con el alma, que tú podías dedicar tu alma a contemplar a Dios y darle al cuerpo los placeres mundanales, porque una cosa no tenía nada que ver con la otra. Pues nosotros los cristianos entendemos que no es así. Entendemos que el cuerpo es solamente un instrumento del alma y según la condición del alma el cuerpo se va a comportar. Como ya les dije anteriormente, cuando uno habla mal de otra persona, usa la lengua, pero es el alma la que está hablando mal de otra persona. Cuando uno comete una inmoralidad, usa los órganos del cuerpo, pero es el alma la que lo está cometiendo. Ahí podemos ver que cuando esa alma nace espiritualmente y viene a ser controlada y ayudada por el Espíritu Santo, inmediatamente el cuerpo responde. Ya tú procuras las cosas santas, ya tú procuras no hacer esto, no hacer aquello. Y no significa de que no lo tengas por dentro, a veces lo vas a sentir. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a sentir? Porque todavía compartes una naturaleza carnal. Pero recuerden que el hecho de que esté presente ya no es que lo haga pecado. Pecado lo hace la acción, llevarlo a la acción. Entonces, nosotros tenemos que controlar nuestras acciones porque el cuerpo es una manifestación del alma. O sea, seremos lo que somos por dentro. El deseo de Pablo, hermano, para los tesalonicenses es que el Dios de paz los santificara por completo, que fueran guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ese es el deseo de Pablo. Bueno, espero que muchas de sus preguntas se hayan respondido a través de este estudio. La semana que viene vamos ya a terminar el estudio de la creación, porque todavía nos falta otra cosa que Dios hizo por estudiar. ¿Qué es lo que nos falta? Algo más que Dios hizo que tenemos que estudiar. No, el día de reposo. Tenemos que todavía estudiar el día de reposo, y cuando estudiemos el día de reposo completamos el estudio y toda la serie del creacionismo. Hermano David, ¿usted tiene alguna pregunta, algún comentario? Lo que nos diferencia al resto de los animales es que somos seres espirituales, personales, creados a imagen de Dios. Les quiero hacer algunas preguntas antes de terminar. Cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios, ¿a qué aspecto nos estamos refiriendo? En muchos aspectos. Uno de ellos es el carácter espiritual. Otro. Ok, muy bien. Otro. Hay varias semejanzas. Nosotros hablamos de hasta cinco semejanzas que tenemos de Dios. Miren a ver los que tomaron nota. ¿Cuál fue la primera que tratamos? El carácter personal. Cuando decimos carácter personal, ¿a qué nos referimos? No. Carácter personal. Estamos hablando qué imagen o semejanza tenemos de Dios. ¿Se recuerdan la clase de los atributos comunicables y incomunicables? ¿No? ¿Recuerdan que hay atributos en la persona de Dios que solo pertenecen a Él? Hay otros atributos que Él comparte, que le da al hombre. Claro, en Dios son infinitos, en el hombre finito. Pero ese es el carácter personal que tenemos de Dios, sus atributos. ¿Okay? Ya se viene a ser el alma. Carácter moral es lo otro que estudiamos. En nosotros hay un carácter moral. Fíjense si no es así, que cómo nos gusta hacer justicia. Cómo nos gusta ser justicieros con los demás y señalar los defectos de los demás, pero que no nos digan los de nosotros, porque ahí sí nos ponemos bravos. Pero somos justicieros. El hecho de ser justiciero significa que en ti hay un carácter moral. O sea, eso te lo dio Dios como imagen y semejanza de Él. Muy bien. Otro, porque hay carácter razonable. Después vamos al dominante, que fue el dominio propio que mencionó el nombre. Después el tercero que estudiamos, carácter razonable. Está hablando aquí de esa capacidad de usar la razón en sus múltiples maneras. Como el hombre es inteligente, es artista, es ingeniero, es arquitecto. Este carácter resalta esta habilidad de nosotros de poder comunicarnos, incluyendo la capacidad musical. Ese es el carácter razonable. El carácter dominante es el otro aspecto que tenemos de Dios, donde Dios nos dio señorío para poder dominar a través de la inteligencia el resto de la creación, porque fuerza no tendríamos. Hay animales que son más fuertes que nosotros, los caballos. O sea, por fuerza bruta no pudiéramos dominar, pero Dios nos ha dado una capacidad intelectual de tal manera que sí tenemos control y dominio de toda la creación. Quinta semejanza
esta que estamos hablando, ya el carácter espiritual del hombre. Son preguntas importantes porque cuando nosotros leemos en la Biblia, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, podemos equivocarnos inmediatamente en la mente, pensar inclusive de que Dios tiene algún tipo de cuerpo físico y que como es el cuerpo físico de Dios, así somos nosotros. Y aprendimos aquí que no, Dios no tiene un cuerpo físico, Él es incorpóreo, Él es inmaterial, Él es espíritu en su esencia. Lo que tenemos de Él son estos caracteres. ¿Alguna otra pregunta de lo que estuvimos estudiando? ¿Han podido ver la relación que hay entre cuerpo, alma y espíritu? Okay, los que me dicen que sí, explíquenme. A ver. Vamos a tomar una parte, a ver qué relación tiene el cuerpo con el alma. Claro. Si fuéramos a identificar el alma, son nuestras actividades funcionales, intelectuales, sensitivas y volitivas. Como son esas actividades, el alma usa el cuerpo para manifestarse y a la vez recibir impresión. Pero entonces, ¿qué relación tiene el alma con el espíritu? Claro. Exacto. Okay. Podemos, la relación entre el alma y el espíritu es dado para únicamente relacionarnos con Dios, pero usamos el alma, el espíritu usa el alma también para manifestar esa relación, por eso es que usa la mente, el corazón y la voluntad. ¿Okay? Y esa es la correlación que hay entre cuerpo y alma y espíritu. Ese es nuestro ser completo. En esencia, sí se puede decir que somos bipartitos, en el sentido de que somos seres materiales e inmateriales. ¿Entiendes? Pero ya a la hora de verlo funcional del cuerpo, tenemos alma, cuerpo y espíritu.